La noche en que un hombre quedó solo frente a Dios, en la vasta soledad del valle del Jabbok, donde la tierra se extendía silenciosa, bajo un cielo completamente negro. Jacob avanzaba con pasos lentos y calculados, alejándose voluntariamente de su familia, de sus siervos y de todo aquello que representaba seguridad. Aquella noche no era una noche común. No había risas alrededor de las fogatas, ni conversaciones entre pastores agotados. Todo el campamento había quedado atrás como una sombra distante, y Jacob caminaba con la sensa, opresiva de que el destino estaba prestes a desatarse sobre él. Había enviado a esposas, hijos, rebaños y servos hacia adelante, cruzando el río, no por precaución estratégica, sino por un profundo temor que no lo abandonaba desde que recibió la noticia. Esaú, el hermano al que había engañado décadas atrás, venía al encuentro acompañado de 400 hombres. Jacob sabia que o amanecer poderia ser sua condenação. Era por isso que havia escolhido ficar-se solo. Estava prestes a enfrentar algo que trascendía el conflicto familiar. No buscaba un lugar para dormir, ni un instante de descanso. Buscaba un rincón donde pudiera prepararse para lo inevitable. El viento soplaba suave, moviendo las plantas secas a su alrededor, pero incluso la naturaleza parecía evitar perturbar aquel momento. Era como si la creación entera esperara la culminación de un acontecimiento que marcaría para siempre la historia de un hombre que, a pesar de todos los cerros, estaba prestes a ser confrontado por el propio Eterno. Mientras se detenía en un recodo del valle, Jacob sentía su pecho pesado como si cada lembran, a do pasado, regresara con fuerza brutal. Recordaba el día en que había comprado la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas. Recordaba la astucia empleada para engañar a su padre Isaac. Recordaba la fuga desesperada para salvar su vida. Recordaba los años de trabajo duro bajo o comando de Labán, un homem tão astuto quanto ele. E recordava todas as noites em que, apesar de ter conseguido riqueza e família, aún carregava uma inquietude interna que nenhum logro havia conseguido calmar. Durante toda sua vida, Jacob havia sobrevivido graças à sua inteligência, à sua velocidade para agir, à sua capacidade de prever o próximo movimento de seus inimigos. Pero ahora, frente al Jabbok, entendía que todo eso no sería suficiente. No había estrategia possível, não havia truque novo para aplicar, não havia palavras capazes de detener o que se aproximava. Esaú vinha com homens armados, e o passado vinha com ele. Porém, Jacob sentia que havia algo incluso mais profundo envolvido naquela noite. Não era apenas medo de Esaú, era a sensação de que Deus estava prestes a confrontá-lo diretamente, como se toda sua vida tivesse sido uma preparação para aquele único encontro. Foi então, quando a noite parecia mais espessa que nunca, que Jacob percebeu uma presença inesperada nas sombras. Não olhou passos, não olhou hojas moviéndose, não olhou o crujido característico de um animal acercándose. Simplemente, al girar la cabeza, vio una figura surgir de la oscuridad como si hubiera estado allí desde el principio, apenas esperando que Jacob estuviera completamente solo. La figura no pronunció palabra alguna, no se presentó, no explicó su intención. Apenas avanzó con una determinación que heló la sangre de Jacob. El impacto fue inmediato. Ambos cuerpos chocaron con violencia y cayeron al suelo, iniciando una lucha que Nenum 2:2 comprendía del todo. Jacob reaccionó como lo había hecho toda su vida, defendiendo, empujando, buscando ventaja, intentando contener al desconocido con la fuerza que había acumulado trabajando durante años, bajo o peso de cargas y responsabilidades. Pero muy pronto entendió que aquel oponente no era un hombre común. Había una energía sobrenatural en cada movimiento, uma precisão impossível de replicar na resist, se a que não correspondia ao corpo de nenhum ser humano. A luta não tinha palavras. Era como se duas forças invisíveis decidissem medir-se no silêncio da noite, sem testemunhas, sem explicações, sem descanso. A medida que os minutos se transformavam em horas, Jacob começou a notar que aquela luta iba muito mais allá de lo físico. Seus músculos ardían, seus braços tremiam e o corpo inteiro doía como se estivesse sendo pressionado por uma força destinada a quebrá-lo. Pero la figura continuava imperturbable, luchando con una intensidad que desafiaba cualquier límite humano. Jacob empujaba, giraba, tentaba derrubar, mas cada ataque parecía insuficiente. Era como si el extraño conociera todos los movimientos de Jacob, incluso antes de que él los ejecutara. La tierra bajo sus pies se llenaba de marcas profundas de ixadas, pelas, quedas,
pélaos, pegados y pelos impactos repetidos. El viento, que pouco antes soplava leve, agora rondava com força, como se também observasse aquele enfrentamento monumental. E Jacob, mesmo exausto, se negava a ceder, não porque acreditasse que podia vencer, mas porque entendia que algo dentro dele estava sendo provado. Era como se cada golpe simbolizasse uma parte de sua vida sendo arrancada e colocada diante dele. Seu medo, sua culpa, sua fuga, sua ambição, seus erros. O desconhecido não buscava destruí-lo, buscava quebrar todas as camadas que Jacob havia construído ao redor de si mesmo. Quando a luna finalmente atravessou as nuvens e derramou uma luz tenue e helada sobre el valle del Jabbok, Jacob sintió que estaba cruzando un límite del que ya no podría regresar. Cada músculo de su cuerpo ardía como si estuviera siendo desgarrado desde adentro, y sus pulmones trabajaban desesperadamente para mantenerlo de pie. Sin embargo, había algo en su interior que se mantenía inexplicablemente firme, como si una fuerza ancestral se negara a permitirle caer. El hombre que lo enfrentaba continuaba luchando con una potencia que superaba todo lo conocido, sin una sola palabra, sin una sola pausa, como si su misión fuera arrancar de Jacob cada fragmento de orgullo, cada sombra de engaño, cada defensa emocional que lo había acompañado durante toda su vida. Y Jacob, pese al cansancio abrumador, se aferraba con intensidad creciente, impulsado por una determinación que no provenía del cuerpo, sino del espíritu. Por primera vez comprendía que aquella lucha no era un castigo ni un intento de destruirlo. Era una confrontación divina, una purificación, una ruptura necesaria con el hombre que había sido. El silencio del valle se volvió absoluto, como si incluso el viento dejara de respirar ante lo que estaba sucediendo. Jacob entendió, con una claridad que lo atravesó como una corriente eléctrica, que aquel ser no estaba allí para vencerlo, sino para transformarlo. Todo en su entorno parecía detenerse en el río, las sombras, incluso el tiempo mismo. Y en medio de esa quietud sobrenatural, Jacob aceptó interiormente que estaba sostenido por algo mucho mayor que su fuerza o su habilidad. Estaba siendo llamado a cambiar, a dejar atrás la identidad marcada por el engaño, a convertirse en alguien nuevo. Aún así, no soltó al mensajero, no porque quisiera imponerse, sino porque sabía que su futuro dependía de no dejar ir aquel encuentro. Con el rostro marcado por tierra y sudor, con las manos temblando y la respiración temblorosa, se aferró con todo lo que le quedaba, como si el destino entero de su vida dependiera de resistir un instante más. Y así, bajo la luz fría de la luna, un hombre cansado pero decidido sostenía una lucha contra el propio Dios, sin comprender del todo que, al amanecer, nada en su historia volvería a ser igual. La noche que dividió a un hombre en dos, la noche avanzaba con una lentitud casi insoportable cuando Jacob, aislado del resto de su campamento, se quedó completamente solo a la orilla del río Jabbok. Había enviado a su familia, a sus siervos y a todas sus posesiones adelante, como si en el fondo supiera que algo inevitable estaba a punto de sucederle. No huya de Isao, aunque el temor por el reencuentro lo perseguía como una sombra ansiosa. Huía de sí mismo, de la culpa antigua que lo acompañaba desde su juventud, desde aquel día en que, impulsado por el deseo de obtener una bendición, engañó a su propio padre. Ahora, décadas después, la conciencia pesaba más que cualquier amenaza externa. La calma aparente del río escondía un torbellino interior que él no conseguía controlar. Cada recuerdo regresaba con nitidez dolorosa, como si la noche misma lo obligara a revisitar sua decis, seus erros, suas conquistas y os limites de su propia identidad. Pero cuanto más reflexionaba, más sentía que no estaba simplemente esperando a Esaú. Estaba esperando a algo mucho mayor, algo que no conseguía nombrar. Era como si el peso invisible del destino se sentara a su lado. El viento parecía susurrar advertencias que no pertenecían al mundo natural. Y en medio de esa oscuridad tensa, Jacob comprendió que ninguna riqueza, ningún rebaño y ninguna estrategia podían ayudarlo ahora. Estaba enfrentando el momento más decisivo de su vida. Un momento que separa al hombre que finge seguridad del hombre que realmente la construye. No sabía cómo, pero intuía que antes de ver a su hermano, tendría que enfrentar algo más profundo, el juicio silencioso del cielo. Esa certeza crecía dentro de él como un eco antiguo, preparando la escena para una confrontación que ningún humano podría imaginar. Jacob estaba acostumbrado a los desafíos. Había trabajado durante años bajo la autoridad de Labán, soportado engaños, manipulaciones
y jornadas interminables. Había visto crecer sus rebaños y su familia gracias a una mezcla de perseverancia, astucia y providencia divina. Pero nunca, ni en sus peores noches, había sentido el tipo de soledad que ahora oprimía su espíritu. Era una sensación distinta, como si el universo entero lo estuviera observando en silencio, esperando que tomara conciencia de algo que siempre había evitado enfrentar. A medida que la noche profundizaba, esa sensación se volvía más densa, hasta que el aire adquirió una especie de expectativa invisible. Jacob no sabía explicar aquello, pero sentia que já não era apenas homem em fuga. Era homem prestes a ser despido de todas as justificativas e máscaras que havia construído ao longo da vida. A tensão dentro dele se misturava com uma estranha reverência, como se estivesse na borda de território sagrado. Su corazón, aunque inquieto, no latía por miedo de Esaú. Latía porque algo más fuerte, más puro y más severo estaba acercándose a él en el cielo. Completamente oscuro, parecía inclinarse sobre la tierra como un testigo silencioso. El tiempo, que antes fluía en un ritmo natural, comenzó a sentirse fragmentado, casi detenido. Y cuando Jacob pensó que la oscuridad no podía volverse más densa, un estremecimiento recorrió su espalda, anunciando que el encuentro que cambiaría su vida ya estaba en camino. No sabía si estaba listo. No sabía si alguien podía estarlo, pero algo en su interior comenzó a prepararse para enfrentar lo inexplicable. Fue en ese punto crítico, cuando su espíritu estaba dividido entre el temor y la esperanza, que Jacob percibió una presencia silenciosa detrás de él. No escuchó pasos, ni vio sombra alguna, simplemente supo, con una certeza instintiva, que no estaba solo. Se giró lentamente, impulsado por una mezcla de alerta y curiosidad, y encontró la figura de un hombre cuyo semblante resultaba imposible de interpretar. No era amenazante, pero tampoco transmitía paz. Era como si su presencia misma condensara fuerzas opuestas, juicio y misericordia, firmeza y calma, silencio y revelación. Jacob sintió un estremecimiento que no provenía del frío nocturno. Aquel hombre no era un enemigo común, tampoco era un viajero perdido. Había algo en su postura, en su silencio penetrante, que comunicaba una autoridad que trascendía cualquier título humano. Era una presencia que hablaba con el simple hecho de existir. Y aunque Jacob no lo comprendía por completo, algo en su interior reconoció que ese encuentro no había ocurrido por casualidad. La tensión aumentó cuando la figura avanzó un paso, y el aire pareció comprimirse a su alrededor. Jacob sostuvo su mirada con una mezcla de desafío y respeto, como quien sabe que está frente a alguien imposible de medir. No intercambiaron palabras, no hubo presentación ni advertencia, solo existía un silencio denso que precede a los momentos decisivos. Y entonces, sin previo anuncio, el hombre lo sujetó con una fuerza devastadora, iniciando una lucha que marcaría para siempre el destino de Jacob y el significado de su nombre. La lucha comenzó con una intensidad que Jacob jamás había experimentado. No era un combate normal, no era un forcejeo entre dos hombres comunes. Era como si cada movimiento, cada agarre y cada impulso cargara un significado más profundo, como si el destino mismo estuviera involucrado en esa confrontación. Jacob, acostumbrado al trabajo físico, respondió con fuerza, pero se dio cuenta desde el primer instante de que su adversario no era humano en la forma tradicional. Los músculos de aquel ser parecían resistir sin esfuerzo, y su respiración permanecía constante, sin rastros de cansancio. Jacob, por el contrario, sentía como cada fibra de su cuerpo se desgarraba intentando resistir. Pero había algo más poderoso que su fuerza física, su decisión inquebrantable de no rendirse. Era como si toda su historia estuviera concentrada en ese instante. Cada error, cada engaño, cada lucha, cada bendición robada, cada paso fugaz hacia la fe, todo lo que había sido y todo lo que aún podía convertirse, se comprimía en la intensidad de esa batalla. No había espectadores, no había voces, solo la resistencia silenciosa de un hombre que se negaba a soltar su destino, enfrentando una fuerza que lo superaba en todo. La noche seguía avanzando y la lucha continuaba sin tregua, como si el cielo estuviera escribiendo una historia cuyo desenlace aún no estaba decidido. Con el paso de las horas, la resistencia se transformó en una prueba que superaba los límites humanos. El cuerpo de Jacob temblaba, sus brazos ardían como si estuvieran al borde de romperse, y su respiración se volvía cada vez más desesperada. Sin embargo, su espíritu permanecía firme, como una columna que no cede ante la tormenta, a pesar del dolor abrumador. Jacob comprendió que aquella lucha
no era una batalla física, sino una confrontación espiritual. Se enfrentaba a Dios, aunque su mente humana no lograra comprenderlo por completo. No luchaba por orgullo ni por victoria. Luchaba por transformación, por identidad, por un futuro que no estuviera atado a la culpa. Y esa comprensión lo fortaleció. Su adversario, viendo que Jacob no aflojaba, tocó su cadera con un gesto mínimo, pero devastador. Un dolor punzante lo atravesó como fuego, dejando su pierna sin fuerza. Jacob gritó, pero no soltó al hombre. Se aferró con los brazos temblorosos, decidido a no dejarlo ir hasta recibir aquello que su corazón siempre había deseado, una nueva identidad, una vida limpia, una bendición que no proviniera del engaño, sino del propio Dios. Y así, al borde del amanecer, con el cielo comenzando a tomar un tono grisáceo, Jacob sostuvo a su oponente con la determinación desesperada de un hombre que se rehúsa a volver a ser quien fue. La lucha aún no había terminado, pero el mensaje ya estaba claro. No era una pelea para destruirlo, era una pelea para revelarlo. En medio de aquel desierto implacable, cuando el sol comenzaba a caer y la temperatura descendía sin aviso, surgió una tensión que transformó cada segundo en una prueba de resistencia mental. Luis avanzaba con pasos lentos, cargando el peso de la deshidratación acumulada y la incertidumbre que se infiltraba en sus pensamientos como un veneno silencioso. Cada respiración era una lucha, cada mirada al horizonte un recordatorio de que la salida debía existir, aunque aún no la hubiera visto. Mientras caminaba, calculaba cada movimiento para no desperdiciar energía. Observaba estrellas que parecían más cercanas que nunca, como si lo vigilaran, como si midieran su determinación. Aquella noche, comprendió que en el desierto a veces no sobreviven los más fuertes, sino los que controlan el miedo y lo convierten en dirección. Pero aún así, mantuvo la voluntad firme, porque retroceder no era una opción. Su cuerpo gritaba límites, pero su mente insistía en romperlo. Mientras intentaba conservar algo de calor, tapándose con su propia mochila, Luis escuchó un sonido distante, un eco casi imperceptible que lo obligó a levantar la cabeza pese al agotamiento extremo. Podría haber sido el viento, pero no lo oirá. Era un ruido rítmico, metálico, como si algo golpeara contra una estructura. Ese pequeño destello auditivo se convirtió en una chispa de expectativa. No sabía si era real o producto de la fatiga, pero decidió usarlo como punto de referencia. Al amanecer, con el cielo tomando un tono anaranjado, se obligó a ponerse de pie. Cada articulación le dolía como si hubiera envejecido 20 años en una sola noche. Sin embargo, comenzó a caminar hacia donde había escuchado aquel sonido, guiándose por la intuición más que por la lógica. Con el paso de los minutos, la duda empezó a atacarlo. ¿Y si había sido un espejismo auditivo? ¿Y si estaba perdiendo tiempo y energía? Pero siguió avanzando, y entonces lo vio un pequeño poste de metal semienterrado en la arena, oxidado, pero inconfundiblemente artificial. Ese objeto simple y aparentemente inútil significaba algo enorme. Había señales de actividad humana en algún punto cercano. No era una salvación inmediata, pero sí una dirección. En un entorno que parecía infinito y repetitivo, aquello era un punto de referencia real, concreto, irrefutable. Luis sintió un impulso renovado, una especie de fuerza interna que surgía cuando todo parecía perdido. No había agua, no había sombra, no había certezas, pero ahora había un rumbo. Y en el desierto, un rumbo puede valer más que cualquier recurso. Con un paso más firme, levantó la mochila y continuó avanzando, convencido de que su lucha recién comenzaba, pero que al menos ya no caminaba sin sentido. A medida que avanzaba siguiendo aquel poste oxidado, Luis comenzó a notar que el terreno cambiaba de manera sutil, como si la naturaleza quisiera darle una señal silenciosa de que no estaba caminando en círculo. La arena dejaba de ser tan fina, mezclándose con pequeñas piedras que crujían bajo sus pasos cansados. Ese sonido, aunque mínimo, le devolvía una sensación de avance real. El sol comenzaba a elevarse otra vez, agresivo y directo, obligándolo a entrecerrar los ojos, mientras su piel
ardía bajo la luz despiadada, pero incluso con el calor aumentando, no se permitía detenerse. Cada pausa significaba perder fuerza, y cada minuto era valioso. Mientras seguía adelante, recordó que en situaciones extremas, el cuerpo comienza a fallar antes que la mente, y era su mente la que debía llevarlo hasta el final. Respiraba de manera calculada, administrando el poco aire fresco que lograba obtener antes de que el ambiente se volviera insoportablemente cálido. En el momento, al coronar una duna más alta que las anteriores, divisó a lo lejos un patrón de sombras que no se correspondía con la forma típica de las dunas. Eran líneas rectas, irregulares pero claras, como estructuras deterioradas o restos de algo abandonado hacía años. Esa visión, aunque distante, le produjo una mezcla de alerta y esperanza. Podría ser un refugio, podría ser basura arrastrada por tormentas, o incluso podría ser una ilusión causada por la refracción del calor, pero no importaba. En aquel instante, cualquier posibilidad de encontrar algo tangible valía el esfuerzo. Sintió un impulso renovado, como si su cuerpo decidiera concederle unos minutos extra de energía solo por haber encontrado un posible destino. Ajustó la correa de su mochila, tragó en seco aunque no tuviera saliva suficiente y comenzó el descenso por la duna, con un objetivo claro en su mente: llegar a esas sombras y descubrir si pertenecían a la salvación o a un nuevo obstáculo en aquel desierto interminable. Lo importante era que ya no avanzaba a ciegas. Ahora tenía un motivo concreto para seguir luchando, y en una tierra que te obliga a rendirte a cada paso, ese motivo era su mayor arma. Mientras Luis avanzaba hacia aquellas sombras distantes, comenzó a notar cómo el aire vibraba sobre el horizonte, creando formas que parecían moverse como si estuvieran vivas. El desierto siempre juega con la mente, pero esta vez la sensación era diferente. No era solo un espejismo producido por el calor. Había algo sólido detrás de esa distorsión, algo que no desaparecía cuando parpadeaba o cuando desviaba la mirada por un instante. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad y a la vez aumentaba la tensión en su cuerpo, como si su instinto quisiera advertirle de que lo que estaba por encontrar no necesariamente sería un alivio. El sol ya ardía sin compasión, castigando su espalda y secando el sudor antes siquiera de que pudiera recorrer su piel. Sin embargo, él continuaba adelante, guiado por el leve contraste de sombras que parecía resistir a la luz intensa. El viento comenzó a soplar de manera repentina, levantando pequeñas columnas de arena que golpeaban su rostro y hacían que el ambiente adquiriera un sonido áspero, casi metálico. A lo lejos, ahora más claro, distinguió lo que parecían vigas caídas, restos de lonas rasgadas y estructuras improvisadas que alguna vez pudieron haber sido un campamento temporal. Aunque la mayoría estaba destruida, había señales de que no había sido abandonado hacía tanto tiempo como pensó. Restos de huellas, marcas en la arena, objetos esparcidos y parcialmente enterrados aparecían como piezas de un rompecabezas dejado a medio resolver. Luis sintió que su respiración se aceleraba, no por el esfuerzo físico, sino por una mezcla intensa de ansiedad y esperanza. Tal vez allí encontraría agua, sombra, herramientas o algo que lo ayudara a sobrevivir unas horas más. Tal vez incluso podría hallar rastros de personas que conocían aquella zona mejor que él. Y aún así, debajo de esa esperanza, persistía un miedo silencioso. ¿Qué había ocurrido para que ese campamento quedara así? El desierto no perdona errores, y si ese lugar fue abandonado deprisa, podría ser una advertencia de que el peligro era mayor de lo que imaginaba. Aún así, no tenía opción. Continuó acercándose, decidido a enfrentarse con lo que fuera que ese lugar ocultaba. Finalmente, al llegar al borde del campamento destruido, Luis se detuvo unos segundos para observarlo con más detalle, intentando entender qué había pasado allí. El silencio era absoluto, tan profundo que casi podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón resonando dentro del pecho. Caminó entre las estructuras rotas, descubriendo señales claras de que alguien había intentado resistir a algo más grande que ellos mismos. Había cordas cortadas, latas vacías alineadas como si hubieran sido utilizadas para recolectar las pocas gotas de agua das raras tempestades, y pedazos de tecido que haviam sido usados para reforçar tendas improvisadas. O chão mostrava marcas desordenadas, como rastros de uma fuga ou de uma luta silenciosa contra os elementos. Mesmo assim, em meio ao caos, havia algo que chamava sua atenção com força. Uma garrafa de água pela metade, ainda fechada,
protegida pela sombra de uma estrutura caída. A visão daquele objeto trouxe uma onda de emoção que quase o fez desabar. Ele se aproximou lentamente. Pegou a garrafa com ambas as mãos e percebeu que o líquido balançava suavemente lá dentro, confirmando que era real, não uma ilusão cruel criada por sua mente cansada. Sentiu suas mãos tremerem enquanto abria a tampa e tomava pequenos goles, controlando a vontade de beber tudo de uma vez. A água descia pela garganta como um alívio imediato, devolvendo-lhe um pouco da força que já não sabia que tinha. Se as pessoas que estiveram ali haviam abandonado tudo tão repentinamente, significava que algo as forçou a isso. Luiz respirou fundo e decidiu que não poderia permanecer ali por muito tempo. La noche que se partió en dos, la oscuridad envolvía el vado del Jabak como un manto espeso mientras Jacob permanecía completamente solo, escuchando apenas el rumor distante del agua que corría entre las piedras. Había enviado a su familia y a sus rebaños al otro lado del río, pero esa separación no era solo física, representaba el peso de una vida marcada por decisiones duras, engaños cometidos, promesas quebradas y silencios que aún lo perseguían. El silencio de la noche parecía observarlo, como si aguardara algo que estaba más allá de cualquier entendimiento humano. Jacob respiraba profundamente, intentando acalmar la inquietud que le subía por el pecho. Pero cada inspira o se mezclaba con recuerdos que no lograba apartar, especialmente el temor de reencontrarse con Esaú al amanecer. El aire tenía una frialdad cortante, e Jacob sentia que o tempo avançava de maneira estranha, como se cada segundo empujasse sua história para um precipício inevitável. Fue entonces, en medio de ese vacío inquietante, que percibió una presencia detrás de sí, una figura silenciosa, firme, imposible de ignorar. No hubo palabras ni advertencias, apenas la certeza repentina de que la noche estaba a punto de fracturarse para siempre. La figura se abalanzó sobre él con la fuerza de un hombre acostumbrado a luchar, y Jacob reaccionó de inmediato, aún sin entender qué estaba enfrentando. Sus manos se aferraron al cuerpo del adversario, sintiendo músculos tensos y un calor extraño que contrastaba con la noche helada. No había armas, no había gritos, no había amenazas verbales, solo el sonido áspero de los cuerpos chocando contra la tierra y la respiración acelerada de dos seres empeñados en no ceder ni un centímetro. Jacob se sorprendió de su propia resistencia. Cada movimiento era impulsado por años de cargar culpas, por la necesidad desesperada de no volver a perderlo todo. La figura, sin embargo, no retrocedía. Era como luchar contra una fuerza que no pertenecía a ningún hombre común. Cada agarre, cada giro, cada empuje parecía medido, casi como si estuviera probando la determinación de Jacob, empujándolo al límite sin destruirlo. Y aunque Jacob no lo sabía aún, aquella lucha no era un ataque, era un juicio silencioso sobre quién había sido, quién era y quién debía convertirse. Mientras los minutos avanzaban, Jacob comenzó a notar que aquella presencia no luchaba únicamente con fuerza física, sino con una calma perturbadora que lo descolocaba. Era como si su enemigo conociera de antemano cada reacción, cada punto de quiebre, cada impulso de su mente. Jacob, jadeante, sintió su corazón golpear con fuerza el interior del pecho. Sus manos temblaban, pero su espíritu se negaba a ceder. Esa lucha lo arrancaba de sí mismo, obligándolo a enfrentar una verdad profunda. Durante años había escapado de sus problemas, pero esa noche ya no había dónde huir. La figura lo sujetó por los hombros, obligándolo a apoyar la rodilla en tierra, pero Jacob se levantó una y otra vez, impulsado por una mezcla de miedo, necesidad y un coraje que jamás había reconocido en sí mismo. Era una lucha silenciosa, pero cargada de sentido, una confrontación que no podía comprender, pero que sabía que era decisiva. Y mientras la noche avanzaba, Jacob comprendía que no estaba luchando por sobrevivir, estaba luchando por ser transformado. El cansancio comenzaba a devorarle los músculos, pero Jacob se mantuvo aferrado al adversario, como si su vida dependiera
literalmente de ello. El adversario, en un movimiento súbito y preciso, tocó su muslo con apenas un gesto mínimo, pero el impacto fue devastador. La articulación se desplazó y un dolor intenso recorrió todo su cuerpo. Jacob cayó de rodillas gritando ahogado, sintiendo como aquella herida lo quebraba físicamente. Cualquier hombre normal habría soltado inmediatamente, pero él no lo hizo. Con las manos temblorosas, se aferró a la figura con una determinación inexplicable, nacida de un corazón que ya no soportaba seguir cargando su pasado sin un cambio real. El adversario no lo apartó, permaneció allí, firme, dejando que Jacob mostrara quién era en realidad cuando todo lo demás le era arrebatado. En ese instante, Jacob entendió que aquella lucha no buscaba destruirlo, buscaba exponerlo, purificarlo, redefinirlo. La noche entera parecía comprimirse en ese dolor en Issegar, en esa insistencia que lo había acompañado toda su vida. Párrafo 5. El tiempo dejó de tener sentido. Jacob no sabía si habían pasado minutos, horas o una eternidad, pero la figura seguía allí, inmóvil como una sombra sólida en medio de la oscuridad. El cielo, lentamente, comenzaba a mostrar un leve matiz gris, señal de que el amanecer se aproximaba, y con esa luz tenue, Jacob sintió algo cambiar. La lucha disminuyó, la figura dejó de empujarlo y de resistir con fuerza. Era como si la prueba estuviera llegando a su final. Jacob, agotado, apoyó la frente contra el hombro de aquel ser y utilizó el poco aliento que le quedaba para mantener su agarre firme. No era terquedad, era necesidad, era confesión, era un grito silencioso de alguien que no quería volver a vivir sin la certeza de haber sido visto y transformado. La figura respiró profundamente y por primera vez Jacob sintió que aquella presencia no era enemiga, sino algo infinitamente mayor y más profundo. Esa noche, que parecía ordinaria, se había convertido en el escenario de un encuentro que cambiaría no solo su nombre, sino su destino eterno. El hombre que salió renco pero renació nuevo la madrugada siguiente a su lucha. Jacob emergió de la penumbra con el cuerpo marcado por un dolor que se incrustaba hasta el hueso, un dolor que no provenía solo de la herida en su cadera, sino de la transformación interior que acababa de vivir. Avanzaba cojeando, cada paso obligándolo a recordar que había cruzado un límite que muy pocos humanos en la historia se atrevieron a cruzar. Enfrentarse a lo divino y salir con vida. La voz de la noche todavía resonaba en su mente. Ese instante en que la figura misteriosa lo obligó a mirarse sin máscaras, sin engaños, sin los nombres que arrastraba desde su juventud. Mientras caminaba hacia el campamento donde su familia dormía, el silencio parecía expandirse, como si el aire reconociera que algo sobrenatural había ocurrido. Jacob entendía, con una lucidez casi dolorosa, que nunca volvería a ser el mismo. Su respiración era pesada, pero firme, como si su pecho estuviera aprendiendo un nuevo ritmo. El amanecer se aproximaba lentamente, esa franja rojiza sobre el horizonte que marcaba no solo un día nuevo, sino una identidad nueva. Él ya no era Jacob, el suplantador, el que huía. Ahora era Israel, el hombre que había prevalecido, no por fuerza humana, sino por la capacidad de resistir cuando todo dentro de él pedía rendirse. Su mente repasaba cada momento del combate, el primer impacto, la resistencia feroz, el toque devastador en la cadera, el clamor desesperado por una bendición. Y era ese clamor, más que la herida, lo que transformaba su caminar. Jacob avanzaba, pero no como un derrotado. Avanzaba como alguien que había visto la distancia infinita entre lo humano y lo eterno, y comprendió que la única forma de seguir viviendo era aceptar que el encuentro había sido una misericordia, no un castigo. Cuando Jacob se acercó a su familia, sus esposas e hijos lo observaron en silencio, como si percibieran que aquel hombre, aunque con el mismo rostro, no era exactamente el mismo que habían visto la noche anterior. No era necesario que él hablara, su mirada transmitía un peso y una profundidad que solo nacen de una experiencia que roza lo inexplicable. Los niños se quedaron quietos, y las mujeres intercambiaron miradas que mezclaban preocupación y reverencia. Jacob los tranquilizó con un gesto lento, mientras intentaba ocultar la intensidad del dolor que sentía al apoyar el pie en el suelo. Pero cada movimiento de su cuerpo revelaba que llevaba una marca que no desaparecería jamás. Esa cojera no era un símbolo de derrota, sino una señal de haber entrado en contacto con algo que trasciende el entendimiento humano. Mientras observaba a su familia,
Jacob sintió que la responsabilidad de liderarlos se había multiplicado. Ser Israel no era un título honorífico, era una carga sagrada. Sabía que Esau estaba cerca y que el reencuentro sería decisivo. Pero por primera vez en años, no lo enfrentaría desde el temor o la culpa, sino desde la verdad. Lo que había vivido durante la noche le había arrancado la necesidad de esconderse. Ahora caminaba hacia su destino con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza. La herida lo hacía inclinarse, pero la identidad recién otorgada lo mantenía erguido. Ese contraste lo definían débil en la carne, pero fortalecido en espíritu. Cuando el sol se alzó completamente sobre el valle, Jacob levantó los ojos y vio a Esau acercarse, acompañado por hombres que parecían preparados para cualquier eventualidad. Por un instante, Jacob sintió cómo su corazón golpeaba con fuerza, recordándole los errores del pasado que lo habían llevado a ese momento. Pero algo dentro de él se mantuvo inquebrantable. No evitó la mirada de su hermano, no buscó refugio detrás de su familia. Caminó hacia él con paso lento, pero decidido, consciente de que cada metro que avanzaba era un acto de reconciliación consigo mismo. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Jacob inclinó la cabeza, sin orgullo y sin miedo. Esaú, sorprendido por el gesto y por la transformación evidente en el rostro de su hermano, dejó caer los hombros, como si años de resentimiento desaparecieran de repente, y en un acto inesperado, lo abrazó. Ese abrazo tuvo un efecto más profundo que cualquier palabra. Jacob sintió que algo en su interior se liberaba, como si la lucha nocturna no hubiera sido solo contra un ser divino, sino contra su propia historia fragmentada. El reencuentro no borraba el pasado, pero lo redimía. En ese abrazo, Israel comenzó a comprender que la bendición que había exigido no era solo un nombre, sino la posibilidad de vivir en paz con quienes había herido y con quien él mismo se había convertido. Tras la reconciliación, Jacob siguió adelante con su familia, pero algo notable sucedía en cada persona que se cruzaba con él. Notaba la cojera, y aunque muchos no entendían su origen, percibían que no era una herida común. Jacob no intentaba disimularla, porque aquella marca se había convertido en un testimonio silencioso de una verdad profunda. Se puede luchar contra la oscuridad interna, enfrentar los miedos más antiguos, y aún así continuar avanzando. La cojera era su recordatorio de que la victoria no siempre luce como la fuerza física, sino como la capacidad de mantenerse firme cuando la noche parece interminable. Mientras viajaban, Jacob meditaba en cada palabra del misterioso luchador, especialmente en el momento en que fue renombrado. Ese cambio de nombre era más que un símbolo, era una reconstrucción completa de su identidad. Israel debía vivir con integridad, debía caminar como alguien consciente de la presencia divina, incluso en los actos más cotidianos. Sabía que la historia de su vida ahora estaba entrelazada para siempre con la fe y con el pueblo que descendería de él. A pesar del cansancio físico, su mente estaba más clara que nunca. Sentía que la noche anterior había sido una purificación necesaria, un cruce doloroso hacia una vida que finalmente podía sostener sin engaños. Con el paso del tiempo, la herida en la cadera de Israel nunca sanó por completo. Cara a amanecer, cuando apoyaba el pie en la tierra, una punzada recorría su cuerpo, obligándolo a recordar que lo divino lo había tocado. Pero lejos de lamentarlo, Israel comprendió que esa incomodidad diaria era una enseñanza permanente. Lo acompañaba como una voz silenciosa que repetía que la verdadera fortaleza no surge de la perfección, sino de la dependencia. Su historia comenzó a difundirse entre su gente, y muchos se preguntaban cómo un hombre podía luchar hasta el amanecer contra un ser celestial y sobrevivir. Israel nunca embelleció la historia. Él la narraba con sencillez. Él dijo que la lucha no fue gloriosa, sino desgarradora, que no fue una victoria por poder, sino por resistencia, que la bendición no fue un premio, sino un llamado a vivir de manera distinta. Con esa claridad, guió a su familia y se convirtió en una figura respetada, no por imponerse, sino por haber sido quebrado y reconstruido. Así se cumplió el propósito del encuentro, no destruirlo, sino transformarlo. Y aunque la noche quedó atrás, Israel supo que cada paso cojo lo acercaba más a la verdad que había aprendido en la oscuridad. Cuando un hombre se atreve a enfrentar lo que lo persigue, descubre que la lucha más feroz no lo destruye, sino que lo revela. En este punto final, cuando la narrativa ya mostró la tensión espiritual, el dolor humano y la intervención divina que definieron el destino de Jacob, la historia alcanza un estado de reposo que no es silencio,
sino profundidad. Las huellas del encuentro con Dios no se borran, no desaparecen con el paso del tiempo, ni se diluyen en la memoria del pueblo. Permanecen como marcas vivas que continúan hablando, revelando un mensaje que se proyecta mucho más allá de aquella noche en Peniel, mientras la cámara imaginaria recorre lentamente el rostro cansado, transformado y herido de Jacob. El espectador comienza a comprender que lo que vivió no fue apenas un evento extraordinario, sino una declaración directa del cielo. Un Dios que desciende para confrontar, corregir y bendecir a un hombre no es un detalle narrativo, es una revelación de quien guía la historia humana. Todo lo que ocurrió antes, el miedo a Esaú, el peso de los errores pasados, la angustia acumulada por años de fuga, converge en este instante final, donde queda evidente que Jacob no fue vencido sino moldado. Esa es la base emocional que sustenta este epílogo, a la certeza de que la lucha con Dios no destruye, transforma. A medida que el relato se asienta, la mente del espectador vuelve hacia cada paso del camino, como si necesitara revisar las piezas de un rompecabezas que solo ahora comienza a revelar su forma completa. No es la fuerza física lo que decide el futuro de Jacob, ni su astucia, ni su historia de trampas juveniles. Es el momento en que, agotado, decide aferrarse a Dios y no soltarlo, aunque le cueste la movilidad, el sueño o el control. Esa decisión cambia su nombre, cambia su destino y cambia la comprensión que Israel, la nación que lleva su nuevo nombre, tendrá de sí misma por generaciones. Este epílogo se detiene en esa idea, porque es allí donde la narrativa bíblica se vuelve universal. Todos, en algún momento, enfrentan noches donde la lucha parece interminable, donde las sombras pesan más que la esperanza, donde se siente que la derrota está a un paso. El relato de Jacob sirve como espejo. No se trata de pelear para vencer, sino de resistir hasta comprender que el verdadero triunfo es ser transformado. Y es este tipo de reflexión profunda la que el documental quiere deixar grabada al final. Cuando la luz del amanecer cae sobre Jacob y se ve obligado a caminar herido, el impacto no está apenas en su cojera física, sino en la evidencia de que ningún encuentro con Dios deja a una persona igual. Todo cambia, todo se reordena, todo se vuelve parte de un proceso intencional. Mientras la narrativa finaliza, el documental enfatiza esa herida como un símbolo de identidad y memoria, una marca que no humilla, sino que recuerda, una señal que no representa derrota, sino haber sido tocado por el propio Creador. En este epílogo se profundiza en ese contraste. El hombre que temía su pasado se encuentra ahora sostenido por una promesa irrevocable. El hombre que huyó durante tantos años se convierte en el padre de un pueblo. El hombre que en su juventud manipulaba y engañaba es transformado en alguien capaz de liderar, no por astucia, sino por haber experimentado la presencia divina. Esa es la fuerza emocional de este cierre. Una historia que no solo narra hechos, sino que revela un proceso de redención. El relato también deja claro que la historia no termina allí. Jacob sigue adelante encontrando a Esaú, encarando su pasado, restaurando lo que fue fracturado y levantando generaciones que llevarían su nombre como emblema. Pero el documental no acompaña esos capítulos posteriores. Se detiene antes, justo en el instante en que el espectador puede ver a Jacob marcharse con pasos lentos, pero llenos de propósito. Esa imagen final es esencial. Un hombre que lucha con Dios no para destruir su vida, sino para encontrar su verdadera identidad. El epílogo invita al espectador a considerar ese momento como un punto de inflexión, no solo en la vida del patriarca, sino en toda la historia bíblica, porque cada transformación grande en la Biblia comienza con una ruptura a una noche de lucha, una decisión dolorosa, una renuncia profunda. Por eso, la narrativa se vuelve tan poderosa, porque toca esa parte humana que sabe que crecer duele, pero también salva. Y así, mientras el documental cierra con esa imagen de Jacob, alejándose hacia el horizonte, marcado, cansado, pero bendecido, el epílogo entrega su mensaje final: a nadie se acerca a Dios y permanece igual. La bendición no elimina la lucha, pero convierte el sufrimiento en propósito. La intervención divina no evita el esfuerzo humano, pero transforma su significado. Y la historia de Jacob se convierte entonces en un recordatorio eterno de que hay encuentros que rompen, pero reconstruyen con mayor fuerza. Heridas que duelen, y noches que parecen interminables, pero anuncian un amanecer destinado a cambiar para siempre
el rumbo de una vida. Este epílogo no cierra apenas un capítulo, abre una pregunta en el corazón del espectador, una reflexión que continuará mucho después de que la última frase sea narrada, porque la historia del hombre que luchó con Dios y sobrevivió no termina en él. Sigue viva en todos aquellos que enfrentan sus propias noches y deciden no soltar la mano de Dios.